Buenos días, América. Buenos días. Buenas tardes, Europa. Decía que soy Gonzalo Díez, director de la revista Vida Religiosa. Sí. Queridas amigas y amigos de nuestra publicación, bienvenidos a este seminario en la red que quiere contribuir con su reflexión a la necesaria respuesta a una pregunta inquietante. ¿Qué dice de la vida consagrada la pandemia COVID-19? Sí. Es, como saben, imposible que ofrezcamos una respuesta unívoca. Las situaciones son bien diversas. Hay lugares donde parece que estamos ya saliendo y en otros pareciese que estamos empezando. Hay comunidades que han perdido hombres o mujeres consagrados y otras han conseguido mantenerse asépticas. Algunos religiosos han perdido en esta pandemia familiares, amigos, seres queridos. Todos hemos perdido vida con la esperanza de que pueda ser recuperada, evidentemente de otra manera. Lo cierto es que nos hemos detenido. De repente concluyeron los proyectos, los procesos, las convocatorias, concluyeron las asambleas y los capítulos. Lo único importante, aquello a lo que se redujo nuestra misión y vida, consistió en ser buenos ciudadanos y ciudadanas y aprender a cuidarnos y respetar la distancia social. Súbitamente dejó de importar todo aquello que solía llenar nuestra existencia, nuestra presencia y también nuestras agendas. Todo pasó a ser relativo y aprendimos a vivir con el estilo que hace años propusimos a nuestros hermanos y hermanas mayores: el cuidado, el descanso y la vida oculta. Toda la vida consagrada, también nuestros hermanos y hermanas contemplativas, experimentaron cómo el tiempo y la respiración se contenía a la espera de otra normalidad. Litúrgicamente hemos pasado de la Cuaresma a Pentecostés, viviendo y viendo cómo la palabra puede llegar a ser radical, fuerte y, por supuesto, nueva. Sin haberlo programado, hemos participado en una lección divina sin tiempo ni pausa, una lección de vida y una vida en la palabra. Ahí está activado. La revista Vida Religiosa, como tantas publicaciones hermanas, ha pretendido acompañar este proceso desde el respeto y la reflexión. Hemos querido no caer en la invasión con la temática. Tiene uno la sensación de que estamos saturados de datos. Y sí hemos querido abrir la reflexión esperanzada desde el espíritu. Los números mensuales de abril, mayo y junio han querido expresar esa gradualidad en la salida hacia una vida consagrada que tenga algo que decir en una sociedad que tiene mucho que reparar. Hermanas, procuren no hablar porque se oye todo. En abril abríamos los ojos para ver y descubríamos que mañana nada será igual. En mayo tratábamos de ofrecer las claves del nuevo escenario que se nos presentaba. Y en junio acompañamos la vuelta a la vida. Es el actuar que, más que hacer cosas concretas, nos pide contemplar, aprender a vivir, escuchar y captar esa novedad del espíritu. Os invito a volver sobre estos números de la revista, que los tenéis todos en nuestra página web. Hoy, con este seminario en la red, queremos dar un paso más. ¿En qué va a consistir nuestro cambio? ¿Qué ha significado todo esto? ¿Es un punto y seguido o un punto y aparte? ¿Hemos integrado algo más que la distancia social y lavarnos las manos?
Estamos seguros que sí. El espíritu está inquieto y la vida consagrada evangélicamente agitada. Se avecinan tiempos en los que hemos de dejar que la novedad irrumpa y lleve por delante la siempre amenazadora tentación de la conservación, el miedo y la resistencia. Hay un proceso importante que ha sido vivido en la intimidad de cada persona, de cada consagrado, y creemos que es ya el momento en que vea la luz y dé fruto. Para ello, esta tarde contamos contigo, con todos los que habéis conseguido entrar en la sala y también el número importantísimo de hermanos y hermanas que están a la espera de poder hacerlo. Y en esta sesión, además, contamos con 4 personas concretas que nos proponen su reflexión. 4 sensibilidades, 4 historias, 4 vidas que brevemente os presento y que estoy seguro nos van a ayudar a todos. El primero de ellos es José Cristo Rey García Paredes. Es misionero claretiano, teólogo conocidísimo y del equipo directivo de nuestra revista Vida Religiosa. Buscador incansable, creativo y siempre inspirado. Sería imposible hacer un recuento aquí y ahora de todas sus publicaciones. Aprovecho, eso sí, ya que no nos ve casi nadie, para desvelaros un secreto, y es que su última obra está en imprenta. Se titula Lo que el Espíritu ha unido. Es otra visión del matrimonio y la familia para este tiempo, para el siglo XXI. Estoy seguro que a ninguno nos va a dejar indiferentes. La segunda persona que quiero presentaros es Daniela Canavina. Es capuchina de la Madre Rubato, es argentina y actualmente es secretaria general de la CLAR. Está al servicio, por tanto, de la vida consagrada en América Latina y el Caribe. Una mujer inquieta, ágil, atenta. Acaba de publicar un número especial de la CLAR ofreciendo las claves hermenéuticas para enfrentar la pandemia. De igual modo, está de lleno preparando ya el próximo Congreso Continental de Vida Religiosa, que se celebrará en Bogotá en agosto del 2021, si todo sigue bien, donde Dios mediante espero nos encontremos. El tercer participante es Emily Turú. Es hermano marista, ha sido superior general de su congregación y actualmente... Se oye desde mi ordenador. ¿Tú oyes algo? Decía que actualmente es el secretario general de la Unión de Superiores Generales. Si algo caracteriza a Emily Turú es su opción indisimulada por la innovación y la fidelidad. Está empeñado en ofrecer pistas a una vida consagrada llamada a ser signo desde la normalidad, pasando por la misma realidad y condiciones que el pueblo al que quiere servir. Emily es un colaborador frecuente y querido de nuestra publicación. La cuarta persona, la cuarta consagrada que os quiero presentar esta tarde es Siskia Valladares. Ella es nicaragüense, está afincada en España, es directora de comunicación en la Escuela Superior de Magisterio que su congregación, Religiosas de la Pureza de María, tienen en Palma de Mallorca. Siskia es una mujer valiente, intrépida, conocida mundialmente por su presencia en las redes sociales, en las que sus seguidores se cuentan por decenas de miles. Es de los consagrados que ha descubierto la red como lugar sensible y posible de la evangelización. En este año 2020 publicará con Vida Religiosa un libro monográfico sobre esta cuestión. Hasta aquí la presentación de los participantes. Ahora os describo muy brevemente cómo va a ser la organización de este seminario en la red. Es muy sencilla. A partir de este momento van a sucederse las intervenciones de los ponentes. Comenzará José Cristo Rey
continuará Daniela, Emily y Siskia. Cada uno de ellos dispone de 10 minutos para su propuesta. Durante la misma, ustedes pueden ir formulando sus preguntas o reflexiones a través del chat, solo por escrito y a través del chat, dirigidas al anfitrión, que es Vida Religiosa. Solo por escrito a través del chat. En la segunda parte, y durante 25 minutos, iremos formulando, agrupando esas preguntas que ustedes formulan para que los ponentes, a quien corresponda, le den respuesta. La tercera parte consistirá en una nueva rueda de los ponentes, en donde de manera muy breve, cada uno de ellos nos va a ofrecer un titular y un reto para la vida consagrada de este tiempo. Así pues, el esquema tiene estas tres partes. La primera, exposición, 10 minutos cada uno de los ponentes. La segunda, preguntas que ustedes han formulado mientras los ponentes hablaban por escrito, 25 minutos. Y la tercera consistirá en un titular y un reto por parte de cada uno de los ponentes, empezando esta vez por Siskia y concluyendo con el padre José Cristo Rey. Quiero decirles a todos los que han conseguido entrar en la sala y los que se han quedado esperando que esta grabación se colgará en las redes después, con lo cual todos van a poder acceder a ella. Sin más, os doy las gracias a todos los que estáis presentes y a los que habéis querido estar y comenzamos. En este momento tiene ya la palabra el padre José Cristo Rey García Paredes. Buenas tardes y buenos días. Ante todo, mi pésame y condolencia a quienes nos han dejado en la vida consagrada personas también conocidas que ya están gozando de otra dimensión de nuestra existencia. Que ellas y ellos nos bendigan desde Dios. Y ahora quisiera simplemente resumir mi intervención en lo que yo llamaría las 7 consecuencias que se me han ocurrido quizá a lo largo de estos días, las 7 consecuencias para la vida consagrada que esta experiencia mundial y global que estamos teniendo pues pueden producir y pueden tener. Estas 7 consecuencias, a mi modo de ver, nos llevan a la iglesia de los inicios, al comenzar de nuevo, a lo que yo llamaría reinventar nuestra forma de vida y de misión. Y las 7 consecuencias las resumiría en estas. Primera, aire nuevo. Segunda, bajo la nube del éxodo. Tercera, odres nuevos. Cuarta, todo en común. Quinta, comunidades que merezcan la pena. Sexta, la nueva ritualidad. Y séptima, la conversión ecológica, otra forma de misión. En primer lugar, aire nuevo. No puedo respirar. Lo hemos visto estos días en la televisión, la protesta que esta frase ha suscitado en todo el mundo. No puedo respirar, también hemos estado diciendo todos nosotros que vamos con mascarilla, que no somos capaces de hablarnos directamente. Qué importante es la respiración y también evitar contagios. Dicen que ahora nuestro planeta respira mejor. En nuestras ciudades hay un aire más puro y menos contaminado. En los espacios con menos aviones, con menos contaminación, también hay un aire puro. Y vamos a descubrir el significado que tiene hoy lo puro, la purificación. Porque también a veces entre nosotros tenemos virus, también tenemos ambientes tóxicos que nos están matando. Y hay una vida consagrada que quizá esté como intoxicada y necesita pues su tiempo de confinamiento para después poder respirar de verdad. Hay gente que nos dice,
estamos necesitando en nuestro instituto o en nuestra comunidad un aire nuevo. En segundo lugar, bajo la nube. Recordamos que el pueblo de Israel en el desierto era un pueblo que era guiado por la nube. Y se dice que cuando la nube se paraba, todo el pueblo se paraba. Y que el pueblo no emprendía el viaje de nuevo, la ruta, si la nube no se movía. Pero cuando la nube se movía, fuera de noche o de día, a cualquier momento, ellos ya iniciaban de nuevo su camino. Esto es también lo que hoy creo que nosotros en la vida consagrada tenemos que aprender. Nosotros a veces queremos mover la nube, la programamos, le decimos a qué hora se tiene que levantar y a qué hora se tiene que acostar, le decimos a qué hora tiene que emprender la ruta y a qué hora se tiene que parar. Sin embargo, vamos a estar quizá, si quisiéramos seguir de verdad la nube, vamos a estar constantemente avizores, alerta, para ver qué es lo que ocurre. Alerta o alarma. Es decir, vamos a emprender el camino que la nube quiera. Dicen, ¿y qué era la nube? Pues la nube era la presencia de Dios, de noche era luz, de día daba sombra, pero la nube también es el espíritu que nos está guiando, el espíritu que nos lleva sorprendentemente donde no imaginábamos. Y por esto yo creo que ahora nosotros no podemos de ninguna manera volver simplemente a lo que hacíamos hasta ahora. Ha habido una interrupción y en esta interrupción hay que comenzar un nuevo éxodo. Hay que comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva y no solo como futurólogos, sino sobre todo como profetas y apocalípticos. En tercer lugar, la fase de los odres nuevos. Quizá ya estemos entrando de verdad en esta fase de los odres nuevos, de una nueva minoridad. Parece que nos estamos reduciendo, no importa. Pero es que esta reducción puede ser el momento de prepararnos para la gran valentía. Necesitamos ser más valientes. Creo que estamos demasiado atemorizados. Necesitamos reestructurar, pero desde este confinamiento en el cual hemos podido meditar mucho. Hemos podido también escuchar la palabra de Dios como nunca. Estamos en el momento en el que debemos redescubrir que los odres nuevos son interrelación, que puede ser peligrosa o puede ser benéfica. Que los odres nuevos son una nueva forma de intercesión y de oración. Y habéis visto que tenéis comunidades que en estos días han reinventado su liturgia. No han precisado ni han necesitado siempre el capellán. Ellas han sido capaces de redescubrir cómo orar, cómo encontrarse desde la fe, desde la palabra. Y también el riesgo de la misión. Ya no solo personas que estamos en edad de riesgo, sino religiosos en estado de riesgo. Vida consagrada que se arriesga para estar en salida y allí donde más importante y más necesario puede ser el carisma, ese don que el Espíritu nos ha concedido. Y por esto, ahora la reestructuración no puede ser una reestructuración para un nuevo confinamiento, sino una reestructuración que nos desconfina. Nos desconfina. Estamos todos esperando el momento en que vamos a salir. Vamos a ser comunidades en salida, odres nuevos. Cuarto, en fase de compartir recursos. Lo tenían todo en común. Yo he visto en estos días esa experiencia que hemos tenido de compartirlo casi todo, y todo gratis. Es como este momento en el cual hemos entrado en una especie de comunión de bienes, es sobre todo espirituales, intelectuales, artísticos. Ha sido una nueva forma de comunión de bienes espirituales, intelectuales, en la sociedad del Internet. El Internet es la sociedad de la conexión de todo, la interconexión, la red que nos pone a todos no solamente en aislamiento, sino también en conexión. Han sido momentos en este sentido apasionantes que hemos podido experimentar en nuestras casas, en nuestras comunidades. Una puesta en común a coste cero.
una puesta en común en la cual la gratuidad, que es tan característica nuestra, se pone al 100%. Y en estos días de aislamiento e Internet, el Internet de las cosas nos ha abierto a otras realidades, nos ha hecho también pensar en otro mundo. Y todo compartido, a coste cero. Tras esta experiencia se prevé una lucha entre el capitalismo, que no se resigna a no cobrar, a no obtener beneficios, y nuestra forma de entender la pobreza, a coste cero. En quinto lugar, comunidades que merezcan la pena. Mark Zuckerberg, el autor de Facebook, hace 2 años hizo un gran manifiesto en el que él decía: quiero construir comunidades que merezcan la pena, de 1.000 millones de seres humanos. Y es que los seres humanos, pues estamos tan divididos, lo vemos también hasta en nuestras mismas naciones, los partidos políticos tan divididos, insultándose unos a otros. En cambio, si él tenía el sueño de una humanidad en la cual se reunieran personas de aquí, de allá, de un sitio y de otro, y formaran una gran comunidad, comunidades, pero luego añadía, que merezcan la pena. Y esto es lo que yo también me estoy preguntando. ¿No será el momento en que necesitemos una comunidad que merezca la pena? Una comunidad en la que no vayamos a sufrir, sino a disfrutar. Una comunidad en la que nuestras diferencias no sean motivo de insulto o de rechazo mutuo, sino un motivo de encontrar una nueva riqueza, nuevos valores, nuevas conexiones. Por esto, comunidades que merezcan la pena, pero sobre todo configuradas por una pasión común. Y esa pasión común es siempre el carisma. El carisma revitalizado, el carisma de nuestras fundadoras y fundadores, aquel espíritu pero hecho vivo en el siglo XXI, ya en esta tercera década que estamos comenzando. Y de hecho, una comunidad configurada por la misión no tiene que ser siempre una comunidad de trienios o una comunidad de sexenios o una comunidad para siempre, sino una comunidad en la cual la misión marca con los compañeros de misión, las compañeras. No es importante ponernos personas incompatibles para realizar una misión, porque entonces destruimos la misión de Dios. Lo importante es, como hacía Pablo, reunirse con sus compañeros y compañeras e ir creando, así ocasionalmente, según el ritmo de la misión, aquellas comunidades que de verdad merecían la pena. También, sexto, el tiempo de una nueva ritualidad. En la vida consagrada tenemos un peligro, o demasiado ritualizados a la antigua, o nada ritualizados. Y sin embargo, hoy es el tiempo de una nueva ritualidad. Tenemos que descubrir que los ritos crean comunión, que los ritos crean tradiciones vivas, que los ritos son capaces de crear pueblos. Y estamos viendo la ritualidad del tiempo posmoderno tan importante para tantas generaciones. Y cuando se ve que hay una ritualidad, ahí se ve que hay una fuerza y una energía comunitaria importante para la sociedad. Pero como estemos desritualizados, como seamos comunidades que no atraen, que tienen una cierta fealdad, que no son capaces de contemporaneizarse, ¿cómo van a hablar de un Jesús contemporáneo? Comunidades que nos hablan solo del pasado. Por esto, creo que aquí hay que reinventar una nueva ritualidad para nuestros institutos. Y la ritualidad no la hacemos nosotros, es la que vemos en el tiempo, en la sociedad. Y descubrir las nuevas ritualidades de nuestra sociedad, porque el Espíritu a través de esas nuevas ritualidades nos está hablando. Y ya finalmente, la conversión ecológica. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. El Papa Francisco nos está recordando en este tiempo y hace 2 semanas, el tema de la Laudato Si. Tenemos que también entrar muy seriamente en la Laudato Si y ser las comunidades que están apasionadas por la creación, por la tierra, por el planeta, y que por lo tanto descubren una nueva dimensión de aquello que Jesús nos dijo. Vayan, id por todo el mundo
Anunciad el Evangelio a toda la creación, como dice el Evangelio de Marcos. Estamos, por lo tanto, llamados a ser como los nuevos Franciscos de Asís, los nuevos profetas de un mundo que puede ser diferente y que es la gran obra de Dios, el ojo o la pupila de sus ojos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Desde América Latina y el Caribe quiero abrir con un gracias inmenso por tanta agua transformada en vino que nos habla de una vida religiosa en camino. Y voy a comenzar con un pequeño verso de Benjamín González Vuelta. ¿Qué nueva humanidad se está gestando en esta tierra que gime su embarazo? No le pidamos a Dios impacientes que presione el vientre de la historia y acelere el parto. Es tiempo de silencio servicial y expectante. No se puede pensar en modo post-coronavirus sin entretejer las señales del espíritu que nacen de los sueños que nos hermanan, y sin enhebrar los acontecimientos al compás del tiempo que nos indican el hacia dónde y el cómo llegar a un destino siempre provisorio en el tiempo. Esto es un arte y requiere de humildad aprender de lo vivido. Personalmente, más que preguntarme si pausa o interrupción, el modo post-pandemia seguramente nos va a invitar como a conjugar en su haber ambos conceptos, y esto desde el paradigma de la complejidad, donde evita excluir y trata de poner todo al servicio de la reflexión. Dicen que las crisis generan procesos de liberación cognitiva, lo cual hace posible la transformación de la conciencia, superar el fatalismo, la inacción y tornar viable y posible todo aquello que hasta el momento parecía inimaginable. Con el subtítulo Hacia señales del espíritu, voy a intentar plasmar la mirada recurrente de nuestros procesos como vida religiosa, y los voy a invitar a sumar una doble entrada, que la mirada sea de proyección inmediata y en clave regeneradora, para sintonizar con nuevos puntos de partida. El COVID-19, nuevo signo de los tiempos a leer, ya nos confronta con la exigencia de encontrar una nueva sabiduría de vida, fundada en la sororidad, fraternidad, en el cuidado de los más débiles, en la defensa del derecho de los pequeños del reino y en la sostenibilidad de la casa común. A partir de estos 4 puntos, desde lo que traemos en nuestro haber pre-pandemia hasta la invitación de proyecciones futuras a inmediato post-pandemia, voy a elencar 10 posibles atajos que el COVID-19, como desvelador silente, en palabras de Cristian Peralta, jesuita, nos puso a la luz del día. Y lo voy a hacer espejándome con el COVID-19. Primer atajo: sacarnos el tapaboca en comunidad y habilitarnos la palabra, dándonos tiempo para dejar que la potencial novedad de lo que está sucediendo pueda hacerse espacio. Urge hacer ensayos desde la órbita del otro para evitar confinar a mis propios parámetros la experiencia vivida. Entonces se trata de promover una reflexión compartida cotidiana para redefinir la llamada normalidad, que ya no será tal y va a poner en tensión lo que entendemos por ella. Segundo atajo: inmunidad comunitaria. Importa muchísimo la protección de los hermanos y hermanas, y no solo la propia, como responsabilidad compartida, y evitando replegarnos al solo cuidado. Porque como dice la filósofa Patricia Manrique, la immunitas llevada al extremo destruye la communitas, incluyendo en la communitas el entorno sufriente. Entonces, elijamos con salubridad las mejores decisiones para nuestra vida, pero siempre por y para.
Y en este cuidarnos los invito a valorar el capital humano y las riquezas de nuestras hermanas y hermanos, evitando provocar dentro de nuestras comunidades lo que visualizamos con tanta crudeza afuera, la exclusión. No sea que por no encontrar un lugar, muchos compañeros de camino deban migrar hacia nuevos rumbos. Debemos darnos la posibilidad en este tiempo de albergar modos, alternativas diferentes, diversas, aprender a caminar con otros formatos. Si todo sigue igual, no hay posibilidad de novedad, no hay posibilidad de nuevos intereses, de nuevas búsquedas, de reconocer las nuevas maneras que voy siendo con otros. Y junto a esto también animarnos a suplir el Big Data por una libertad auténtica, evitando los ejercicios de control desmedidos como estrategia para promover como una especie de vigilancia, de modo que en nuestras comunidades todo esté en orden y sigamos evitando el cuestionarnos. Estamos llamados como vida religiosa a una apasionante conquista de la libertad de nuestras realidades institucionales y comunitarias. Tiene que haber una relectura constante de los consejos evangélicos y siempre en clave integral. Tercer atajo: hospitalidad a la acogida de la otredad vulnerable que nos moviliza, evitando darle una forma soportable y conocida desde nuestro privilegiado modo de vida. Aprender a ser hospitalarios con el acontecimiento, que nos da vuelta, que invierte toda programación, y permitirle cuestionarnos a fondo, evitando de esta manera ser cómplices de una necropolítica, donde las muertes y los pobres pasan a ser el número de nuestras conversaciones, pero no se incluyen en los números de nuestras economías institucionales y presupuestos locales. Cuarto atajo: ampliar el espacio de nuestra tienda. Esta crisis nos deja la lección de que no basta con amar y cuidar a mi grupo, sino que el afecto y cuidado debe ser universal. Nuestras coordenadas locales deben insertarse en las coordenadas de otras latitudes, y solo así vamos a poder hacer la experiencia de sentirnos hermanados, en red, interconectados, dejando fuera los colonialismos reinantes. Una vida religiosa, familia de la comunidad humana, con mirada extendida hacia otras latitudes y cordial preocupación. Quinto atajo: actuar juntas, juntos y rápido, especialmente en el apoyo a iniciativas concretas, la globalización de la solidaridad, con actitudes que sobrepasen nuestras fronteras locales, teniendo en cuenta que la solidaridad no es algo que hacemos por los otros, es algo que hacemos con otros para abordar en la escena social un problema social común, una acción común que va dando un nosotros. Profunda y evangélica definición de Puget, una psicoanalista. Se trata, por tanto, de liberarnos de la coalición de los nuestros para abrirnos compasivamente a los otros distintos de mi entorno. Que nuestras mezquindades no nos concentren en nuestras solas necesidades. Recordemos que los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan siempre un destino universal. No se trata solo de no tener, porque fíjense que la pandemia tocó nuestros bienes al tocar nuestras obras, y dejó en evidencia, en algunos casos, las motivaciones profundas de las existencias de nuestras obras. La solidaridad debe transformarse de ahora en más en un principio programático para la vida religiosa. Aportación a la causa común y no solo a la sobrevivencia institucional. Sexto atajo:
espiritualidad desde abajo, que marca un modo de ser, desde abajo, porque mi cabeza piensa donde mis pies pisan. Esto lo dice Leonardo Boff, y podríamos retraducirlo, porque mi corazón vive donde mis pies pisan. Entonces evitemos ser víctimas de una religiosidad de cumplimiento y desencarnada. Demos espacio a nuevas liturgias comunitarias que nazcan de la vida, de los acontecimientos dialogados, de los silencios contemplativos, nuevos rituales. La mayor tarea espiritual hoy debe ser la solidaridad, pero desde abajo, de tal modo que impregne de evangelio nuestra forma de relacionarnos con el entorno, que toque nuestras pobrezas y nos devuelva a las fuentes genuinas del evangelio mismo, resignificando el valor de las relaciones y los vínculos, siempre en un diálogo abierto y respetuoso con las culturas, en apertura a lo trascendente. Un séptimo atajo que les quiero compartir es la disminución de los niveles de contaminación del aire. Y ya no solo del entorno exterior, muchísimos de nuestros países han disfrutado en este tiempo, sino también del entorno comunitario, a fin de que nuestras relaciones, hermanas y hermanos, sean más oxigenantes. Urge cultivar relaciones sanas y equilibradas. Abrir los confinamientos mentales, ideológicos, culturales, religiosos. Cultivar la capacidad de escucha activa, tolerante, empática, porque pueden repetirse nuevos confinamientos. El ahogo y la falta de aire no viene solo por un minúsculo virus, también llega por una pierna inhumana, y apoyándose cruelmente sobre la cabeza de George Floyd, lo ahogó hasta ocasionarle la muerte. Es hora de darnos oxígeno o moriremos. Y mirando nuestras comunidades, ¿qué nombre tienen nuestras respiraciones cortas, casi asfixiantes, tanto personales como comunitarias? ¿Y qué nombre llevan nuestros oxigenadores comunitarios? Ojalá pudiéramos en esto ser muy concretos. Noveno atajo: sostenibilidad ambiental planetaria, asumida por la vida religiosa con tal conciencia que todo lo que le afecte a nuestra casa común nos afecte. Plantearnos una unidad de vida y destino con la hermana Madre Tierra. Urge aprender de ella. La educación ambiental es inaplazable de ahora en más en nuestras comunidades. Debemos intentar pensarnos en clave ecocomunitaria. Y esto nos va a llevar, por cierto, a cambiar nuestros hábitos de consumo, a adquirir una nueva conciencia planetaria que colabore con el sistema actual de mercado y que dé paso a un sostenimiento de toda vida, distribución equitativa de los bienes, de nuestros bienes, búsqueda de la equidad y mirada nueva para descubrirnos parte de la familia humana, de la comunidad biótica. Es imperioso bajar nuestros niveles de consumo y de acumulación. Por tanto, un llamado a revisar nuestras economías y a tensionar el discernimiento hoy de nuestras obras, cuando sus espacios están, con mucho respeto, a veces al vicio por lo grande de las obras y por la poquedad de nuestra presencia. Tensionar el discernimiento. ¿Para qué y para quiénes? Y por último, un décimo atajo: nuevos modelos de animación y liderazgo, que aporten resiedumbre en medio de la incertidumbre y la inseguridad, que alimenten la utopía desde lo duro del confinamiento, porque aún es actual el confinamiento para muchos pueblos,
y que nos anuncien nuevos amaneceres. El COVID-19 le siguió enseñando a la vida religiosa que los liderazgos deben vivir y servir desde la cercanía, la horizontalidad, la construcción comunitaria, la ética del cuidado, y no desde la distancia, la sospecha, la jerarquía, los privilegios y el centramiento de propuestas que adjudiquen un renovarse en el poder por el solo poder. Nada de demagogias. Urge posicionarnos desde el paradigma de la sinodalidad. Hasta aquí, en 10 minutos, 10 posibles atajos. Habrá muchos más, pero si yo de algo estoy segura, es que si volvemos a la normalidad como continuación de lo que ya vivíamos, significaría que lo que queremos es retomar un camino tan amenazante como el propio coronavirus. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Continuamos y escuchamos ahora a Emily Turú. Buenas tardes, buenos días. Creo que se está escuchando, sí. Y muchas gracias por la invitación a participar en esta interesantísima reflexión. Espero que mi aportación complemente poco la visión de las otras personas. Yo voy a compartir mi reflexión a partir de 5 palabras o 5 temas. Y la primera palabra de la que parto es perspectiva. Los árboles frecuentemente impiden ver el bosque y la intensidad del momento presente, con emociones tan fuertes como miedo, ansiedad, tristeza, dolor de las pérdidas, etcétera, etcétera, podrían bloquear nuestra visión de conjunto. Entonces quedarnos encerrados en nuestro pequeño mundo, sofocados por la falta de visión de conjunto. Siguiendo con esta metáfora del bosque, de los árboles, quizás pudiéramos decir que la pandemia ha sido como un enorme árbol que se nos vino encima, que se llevó por delante a algunos de nosotros, que hirió a otros, que cortó caminos, que hizo caer a otros árboles, etc. Pero no deja de ser más que un árbol. ¿Qué pasa, pues, con todo el conjunto de árboles, con el bosque? Pues que si miramos al bosque en su conjunto, nos damos cuenta de que ese árbol no ha hecho más que poner en relieve el estado global de todo el bosque. En otras palabras, el COVID-19 creo que ha acentuado los rasgos del final de una era, un cambio de civilización. Y la historia nos dice que el periodo más o menos largo que precede al nacimiento de una nueva civilización es una etapa que llaman de decadencia, un tiempo caótico, lleno de incertidumbre, exactamente como este 2020 en que nos encontramos. Recordemos algunas de las cosas que están pasando hoy hablando de caos. Encontramos violencia por todas partes, el Papa habla de una tercera guerra mundial en pequeñas dosis, corrupción, líderes políticos incapaces, fake news, noticias falsas, polarización extrema en todas las sociedades, gente descontenta que manifiesta su rabia con violencia, racismo, destrucción del planeta, la brecha entre ricos y pobres está aumentando, etcétera, etcétera. Todos síntomas de esta época en la que vivimos. Una civilización está muriendo. Y sabemos que normalmente, para que nazca una nueva era, primero tiene que morir la anterior. O sea que probablemente este caos va a ir a más, hasta su desintegración y colapso. No lo digo en un tono pesimista o alarmista, sino simplemente constatar lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia y mejor saberlo y ser conscientes de ello. Por otra parte, es también importante darse cuenta de que una constante en la historia es que en estos periodos más oscuros de la evolución de la humanidad han aparecido siempre una serie de personas suscitadas por el Espíritu Santo
que sueñan con un mundo alternativo y asumen un rol de liderazgo aportando visión y esperanza. Muchas de nuestras congregaciones, probablemente todas, nacieron en periodos como estos. Por tanto, estamos de enhorabuena. Este es un momento oportuno, un momento en el que el Espíritu Santo continuará suscitando lo que suscitó en el pasado. Por tanto, no es que todo el mundo esté contra nosotros. Sencillamente, vivimos en la época que nos ha tocado vivir y aquí intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos. Perspectiva es la primera. La segunda es antifragilidad. Buscando inspiración para el momento actual, dirigí mi mirada a las primeras comunidades cristianas. Se desarrollaron y se expandieron de manera inexplicable durante un momento dificilísimo, probablemente más difícil que el nuestro. Y en ese sentido me sorprendió encontrar esta palabra, antifragilidad, en la reflexión de un pastor luterano hablando de las primeras comunidades cristianas. Ese neologismo antifrágil lo aplicaba la Iglesia. Y la interpretación muy sugerente. Dice, los sistemas mecánicos son frágiles en su complejidad. Pensemos en una fotocopiadora, por ejemplo. Una pequeña rotura de un pequeño muelle, una pieza pequeñísima, la bloquea. Por tanto, frágiles en su complejidad. En cambio, los sistemas orgánicos son antifrágiles porque están diseñados para crecer bajo presión. Por ejemplo, nuestros huesos o los músculos necesitan presión para mantenerse sanos y hacerse más fuertes. Entonces, de manera similar, decía ese autor, la Iglesia primitiva fue un sistema profundamente antifrágil que crecía y se hacía más fuerte a medida que se aumentaba la presión sobre él. Sabemos que frágil, y a falta de una palabra mejor, antifrágil. Sabemos que la resiliencia en ingeniería dice que cuando se hace presión sobre algo, la resiliencia hace que vuelva a su estado primitivo. En cambio, aquí es más que eso. La antifragilidad nos dice que se mejora con la presión. Lo mismo, ese concepto lo podemos aplicar no solo a la Iglesia primitiva, sino a nuestras comunidades o congregaciones. Nacimos en condiciones de estrés, de presión, y nos desarrollamos mejor bajo esas condiciones. Parece que lo necesitáramos. En cambio, como con nuestros músculos, cuando no existe esa presión y nos relajamos demasiado, perdemos fuerza y enfermamos. Eso nos lleva a la tercera palabra, que es también encontrada contemplando las primeras comunidades cristianas, que es paciencia. Al estudiar qué pasó con las primeras comunidades cristianas y por qué tuvieron tanto éxito, pues me ha sorprendido que la virtud de la paciencia aparezca con tanta fuerza. Hablan de ella Cipriano de Cartago, Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano y otros. Hablan de ella como la virtud peculiarmente cristiana. E incluso dicen la mayor y más alta de todas las virtudes. Sería apasionante estudiar más de fondo qué entendemos o qué entendieron ellos por paciencia. Me parece entender de lo que ellos vivían, pues que sabiéndose en las manos de Dios, entonces paciencia para ellos significa no querer controlar los acontecimientos, vivir sin ansias ni prisas y jamás usar la fuerza para conseguir las metas que querían alcanzar. Justino la califica de virtud extraña, y subraya que originó muchas conversiones de paganos. Siguiendo todavía en esta onda de contemplar a las primeras comunidades cristianas, la cuarta palabra es fermento. Realmente, sabiéndose en las manos de Dios, parece que los primeros cristianos no estaban obsesionados con crecer, con expandirse, con tener un gran número. Donde concentraron sus esfuerzos realmente fue en un estilo de vida alternativa que les caracterizara claramente como personas y como comunidades. Estaban convencidos de que había una correlación entre vida coherente, entre aquello que decían profesar y lo que vivían,
y su crecimiento, su expansión. Y así fue, de hecho, un crecimiento espectacular. Las fuentes de que disponemos confirman que lo que atrajo a mucha gente al cristianismo fue la vida de los cristianos, más que sus ideas. Decía Cipriano de Cartago, no hablamos de grandes cosas, sino que las vivimos. Se nos invita, pues, a creer en la fuerza de lo germinal, la fuerza del fermento. Su testimonio fue como una levadura que se pone en la harina y la hace fermentar usando el Evangelio. Tanto los primeros cristianos como nuestros fundadores, fundadoras, estuvieron activamente implicados en el nacimiento de lo nuevo en un mundo decadente. Ya casi terminando, resumo la perspectiva que nos sitúa en la amplia visión de un final de era, que no es una hecatombe, pero realmente es una situación caótica y tenemos que amarla como es. Antifragilidad que nos recuerda que nuestras comunidades, nuestras congregaciones son particularmente adecuadas para vivir en estas situaciones. De hecho, nacieron ahí y seguramente se desarrollan con más fuerza en estos momentos. Estamos de enhorabuena. Tercero, se genera la actitud de la paciencia porque creemos, cuarta, en la fuerza del fermento. En resumen, la quinta palabra o quinta actitud, yo diría la militancia de la autenticidad o por la autenticidad. La militancia no me convence mucho porque tiene tonos militares, pero en fin, no encontré una mejor. La palabra militancia porque todo el mundo está invitado a implicarse personalmente en primera persona. Sí. En este cambio, en este momento histórico tan importante. No importa la edad, no importa la salud, no importa lo que esté haciendo, donde viva. Todos estamos llamados a la coherencia de vida, a militar por ese mundo distinto. Nuestros fundadores así lo tomaron en serio, ¿no? Y el momento histórico me parece que no es un momento como para estar simplemente a verlas venir. Parece que nos pide una actitud activa, proactiva, de militancia. Y la mejor aportación que podemos hacer al nacimiento de esta nueva era, creo que es ser coherentes como los primeros cristianos, ser lo que estamos llamados a ser. Yo creo que la vida religiosa tiene una gran actualidad en el momento presente, en este momento de crisis, aunque las apariencias pareciera que no tienen nada que decir, porque en la esencia de lo que estamos llamados a ser, se encuentra exactamente lo que los hombres y las mujeres de hoy necesitamos. Hay una serie de no negociables que, vividos en autenticidad, tienen la enorme fuerza de lo germinal. Y no me entretengo en esto de los no negociables porque no hay tiempo. Simplemente quisiera destacar que me parece que esta militancia es algo en lo que vale la pena que nos comprometamos seriamente, conscientes de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal en este momento, siendo lo que estamos llamados a ser. El qué y el cómo creo que corresponde en cada contexto. Gracias. Muchas gracias, Emily. Escuchamos ahora sus 10 minutos, su propuesta a Siskia Valladares. Bueno, pues muchas gracias, Luis Alberto, por la invitación y saludos a todos los que están aquí presentes en este momento. Más de 6,5 millones de infectados en el mundo y casi 2.000 fallidos. No son cifras baladísimas, son personas con sus propias historias de dolor que se entretejen con nuestras vidas. Y por eso creo que es una buenísima iniciativa la de la revista Vida Religiosa, porque la vida religiosa tenemos que hablar de esto. Y me gustaría resumir mi reflexión en 3 puntos, que son 3 experiencias que
absolutamente todos los que estamos aquí hemos vivido y hemos tenido recientemente. La primera es la experiencia de vulnerabilidad. Sentirnos y mostrarnos todos iguales ante el virus nos ha hecho constatar esa naturaleza común de vulnerabilidad que todos compartimos. Y esto para mí creo que tiene 3 consecuencias importantes de las que podemos aprender. Podemos aprender igualdad. Podemos aprender que no siempre los religiosos nos hemos mostrado iguales al resto de la gente. Me lo dicen mucho en las redes sociales. La igualdad, por un lado, se tiene que traducir en cercanía real y, por otro, en compromiso serio por quienes viven discriminados y sufren la desigualdad de manera permanente. A veces nos falta como empatía con lo que muchas personas viven en su día a día. La segunda consecuencia de la vulnerabilidad es la humildad. Muchas veces nos perciben como distantes, como si la realidad no nos afectara, como si fuéramos superiores o incluso lo sabelotodo. Esta vez hemos tenido que sufrir lo mismo que ha sufrido toda la sociedad y ojalá hayamos aprendido un poco más de humildad. Jesús mismo se hizo uno de tantos. Esto tiene sus consecuencias, obviamente. La tercera sería la ternura, vivir y contemplar el dolor de los otros, que hace que surja la ternura madura, la ternura seria. Hemos sido muchas veces muy duros con la gente, tan embalados con la burocracia, que olvidamos la responsabilidad de transparentar la ternura de Dios para los demás. La gente tiene muchos sufrimientos y no siempre los conocemos. Nuestra rigidez, a veces camuflada bajo un espíritu de perfección, muchas veces les ha impedido ver en nosotros ese rostro materno y misericordioso de Dios. Quizás ahora nos han visto, pues eso, más cercanos, más misericordiosos. La segunda experiencia que todos hemos tenido es la de confinamiento. Hemos visto cómo el confinamiento ha despertado el ingenio y la creatividad en absolutamente todos los ámbitos de la sociedad. Y en nuestro caso, especialmente en la solidaridad y en la pastoral online. Yo me reía porque probablemente en estos momentos sean ya muy pocos los que queden reacios a la evangelización digital. Pero, sin embargo, no basta con trasladar al mundo online con llevar las misas y las oraciones y empezar a adaptarlos todo a los nuevos lenguajes y a los nuevos formatos. Para ser significativos hoy en las redes sociales. Tenemos ¿sí? problema para escucharte. Vale. Hay problema con tu conexión. Vale. No lo sé si tienes... A ver si ahora... Se queda paralizada tu imagen y no se te entiende esta última parte. Vuelve a repetirla. Te damos un minutito más. Vale, gracias. ¿Se escucha mejor ahora? Ahora parece que no hay eco, sí. Vale. Decía que en las redes sociales es muy importante que nos sientan significativos y atractivos y que para eso tenemos que hacer un aprendizaje de inmersión lingüística, inmersión en estos lenguajes digitales, en los que no solamente basta trasladar lo que ya hacíamos offline, lo que hacíamos, misas, oraciones, que se nos ha llenado la red de todo ello y está muy bien, sino que hay que ir mucho más allá. Necesitamos llegar a dominar el lenguaje audiovisual, necesitamos hacerlo con autenticidad y para eso vivir lo que personalmente predicamos. Necesitamos sencillez y necesitamos el buen humor, que hoy es tan necesario porque la risa también es terapéutica y sube las defensas contra los virus. Pero para ser significativos como consagrados, debemos primero ser atractivos. El mensaje de Jesús no cambia, pero adaptarlo tampoco es devaluarlo. No podemos reducir nuestra presencia en las redes en misas y oraciones, pero tampoco en baile y en canto. La gente espera de nosotros una aportación de valor importante, una presencia cercana y sencilla que les ayude a responder
a los grandes interrogantes que el mundo no puede contestarles. Esto es ser puente entre esas dos realidades tan distintas. En la actualidad, en la vida de la sociedad agnóstica de hoy, al menos en Europa es así. Por otra parte, dentro de nuestras propias comunidades, hemos tenido que convivir más tiempo juntos y no en todos los casos ha sido fácil porque sigue faltándonos una pedagogía de las relaciones que todavía sigue siendo una asignatura pendiente en muchos casos. La tercera experiencia que todos hemos compartido es la de la sobreinformación. Más que nunca hace actual ese mensaje en 1975, cuando decía que hoy necesitamos más testigos que maestros y que si alguien escucha a un maestro es porque primero fue testigo. La televisión, los periódicos, los medios en general nos han bombardeado con datos hasta el punto de que los números han sustituido a las personas y sus historias. Toda la situación ha generado en la gente muchas preguntas sin respuestas, porque hoy cualquiera tiene acceso a la información, pero no cualquiera es capaz de asimilar y ofrecer una interpretación evangélica de la misma. El saber se ha colocado por encima de la sabiduría y sabemos que no es lo mismo. Por eso, más que nunca, hacen falta testigos más que maestros. Cuando el dolor es tan fuerte, muchas veces se agradece más la compañía silenciosa y orante que las palabras, por muy bonitas que éstas sean. Y esto me lo han recalcado muchísimo adolescentes y jóvenes presentes, sobre todo en la red nueva de TikTok, donde ellos se pasan horas y horas. Sanar heridas, reconciliarse con la realidad y asimilar el dolor es más difícil. Responder a las preguntas que cualquiera puede encontrar con un clic en Google. Así que, en resumen, veo el futuro de la vida religiosa post-coronavirus de tres maneras. Primero, más humilde y empática, haciéndose cargo con ternura de los más discriminados y vulnerables en todos los ámbitos sociales. Segundo, más presente y significativa en el mundo digital, aportando respuestas y visión evangélica a la triste realidad de tantos que viven como ovejas sin pastor, que son muchísimos más de los que yo misma me podía imaginar hasta hace un mes. Y tercero, más sabia y compasiva, con una sabiduría que no lo sabe todo, pero que da sabor a las vivencias y facilita una comprensión de la realidad desde la fe personal y comunitaria. Todo ello, evidentemente, cada congregación, según sus carismas e inspiraciones, luego tendrá que concretar muchísimo mejor. Pero esto es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Isquia. Gracias a los cuatro. Han ido entrando preguntas. Recordad que para este segundo tramo tenemos 25 minutos, con lo cual las preguntas necesariamente tienen que ser breves y las respuestas también, aunque parece bastante imposible. Formulo la primera y va dirigida al padre José Cristo Rey. Él habló de comunidades sin atractivo. A veces estamos arrojados a convivencia de imposibles. Se da más trabajo en que no haya conflicto que en lograr la visión y la misión. Una palabra sobre estas afirmaciones. Sí, la única palabra que a mí se me ocurre es que la misión de Dios, la misión del Espíritu en nuestro propio tiempo, quiere implicarnos en ella. Y que cuando conectamos con el Espíritu de Dios, que está transformando nuestra realidad, pues entonces todos nosotros tendremos una pasión conjunta. Necesitamos, como decía alguien, un nuevo ethos, una nueva causa por la que luchar. Entonces yo lo primero que preguntaría a una comunidad es, ¿cuál es la causa por la que estáis luchando?
¿por qué estáis entregando vuestra vida? Y no vale decir solo por Jesús, no, porque Jesús no quiere solo que actuemos por Él, sino por su reino. Quiere que nos introduzcamos en este mundo y que aportemos algo que nuestro mundo está necesitando. Y entonces luego también tenemos una percepción suficiente de lo que más está necesitando nuestra gente y que nosotros, por el carisma que hemos recibido, y no todos tenemos la misma tarea, podemos ofrecer. Entonces, cuando yo creo que hay un carisma que nos hace entrar en comunión, entonces la comunidad yo creo que respira de otra forma. Muy bien, muchas gracias. Para Daniela, una palabra sobre esta afirmación que hiciste de que nuestra fraternidad necesita reconocerse en gestos de fraternidad humanos. Es como si estuvieses afirmando que durante este tiempo de pandemia hemos podido descubrir signos de auténtica consagración en nuestros contemporáneos que tenemos que integrar. Sí, tenemos nuestras fraternidades en este tiempo, han tenido como un diálogo con la realidad porque nos ha calado muy hondo. Eso hay que mantenerlo en el tiempo, entonces tenemos que revisarnos hacia adentro y volver a proporcionar gestos concretos que van muy de la línea de lo que la hermana en este último momento nos ha compartido. Entonces mirarnos hacia adentro, poder recuperar esos gestos y luego cuando salgamos hacerlos en hechos ya concretos, no mediando por estos medios. Muchas gracias. Para Emily, aunque solamente sea de una manera escueta, decías que nacimos en condiciones de estrés, pero ahora no estamos naciendo y ese es nuestro problema. Y es la diferencia con ese momento. ¿Podemos en verdad nacer o desaparecer? Ya me gustaría saberlo, eso ya. O sea, lo que me parece que es importante subrayar es que ese concepto de antifrágil, que en los momentos de dificultad, o sea, los momentos de dificultad, en lugar de verlos como que todo el mundo está contra nosotros y que las circunstancias nos son desfavorables, esos son justamente los momentos en los que nos hemos hecho más fuertes, ¿no? Entonces, no es un momento para el desánimo, sino un momento para empujar para adelante, ¿eh? Si quieres, puedo responder una pregunta que me enviaron directamente a mí, así matamos dos pájaros de un tiro. Perfecto. Ok. Alguien decía, tú estás viendo, o la vida religiosa va a tener un cambio en todos los aspectos. O sea, también José Cristo Rey lo decía hace un momento, en realidad nosotros somos colaboradores del Espíritu. Es el Espíritu el que lo hace todo nuevo y el que decide lo que nace y lo que muere. Nosotros no hacemos más que estar intentando seguirlo. El Papa hablaba de colaboradores del Espíritu y José Cristo Rey tiene un libro, Cómplices del Espíritu, que todavía es más sugerente. Somos cómplices del Espíritu. Entonces, mucho discernimiento y estar muy abiertos, incluso a lo imposible. Escribí un pequeño artículo ahí en Vida Religiosa sobre ese milagro que se llama Nuns and Nuns, ¿no? Religiosas de Estados Unidos que con jóvenes fuera de toda afiliación religiosa están haciendo comunidades nuevas y algo nuevo van a hacer ahí. Eso era imposible de imaginar y está ocurriendo. ¿Muerte o nacimiento? Depende. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para Siskia Valladares. Ella habló de este tiempo de pandemia que hemos vivido como nuestros contemporáneos, no podía ser de otra manera. ¿Pero ha mejorado algo la pedagogía de nuestra relación? ¿Qué percepción tienes? Personalmente creo que sí, que hemos aprendido en estos meses de confinamiento. Lo que pasa es que no en todos lados por igual, por lo menos es la percepción que me llega, ¿no? Ha habido muchísimos divorcios, por ejemplo, y ha habido también muchísimos roces, seguramente en muchas comunidades. Pero eso creo que ha sido bueno, porque es lo que nos puede ayudar a aprender mejor, ¿no?
a practicar lo que necesitamos para poder convivir. Perfecto. Eres la más experta de todos nosotros en redes, pero tienes la conexión peor de todos nosotros. Que lo Estoy en Valdemosa, en la casa hemos venido a pasar la comunidad por primera vez este fin de semana y se ve que la red funciona fatal aquí. Muy bien. Vamos a continuar con alguna pregunta más. Al Padre Cristo Rey le preguntan sobre qué nueva ritualidad, qué ritos debemos revisar y aprender de esta sociedad, muy brevemente. Bien, los ritos expresan valores. Entonces lo que hay que descubrir es cuáles son los valores de nuestro tiempo, los valores que hemos ido adquiriendo como sociedad durante tantos años, porque un rito no se crea de la noche a la mañana, un rito no lo crea una persona, ni siquiera Jesús creó ritos. Jesús hizo milagros, símbolos, pero luego quedaron ritualizados en lo que eran las tradiciones de los pueblos. Y por lo tanto la ritualidad son grandes símbolos que afectan a todos. Entonces hoy nos preguntamos, ¿nuestra sociedad está desritualizada? ¿Está desritualizado el arte? ¿Está desritualizado el deporte? ¿Los partidos políticos están desritualizados? Han encontrado una nueva ritualidad, un nuevo lenguaje, símbolos que de verdad emocionan a la gente. Entonces la pregunta es, ¿nuestros ritos, incluso la misma liturgia, son ritos que nos evocan solo el pasado o son ritos que nos proyectan al presente y desde el presente hacia el futuro? Entonces la vida consagrada se tiene que preguntar, nuestros símbolos, ¿qué simbolizan? ¿A dónde nos remiten? Y si nos tienen que remitir hacia el futuro de Dios o hacia el porvenir de Dios o hacia el Adviento, tenemos, yo creo, que expresar de alguna manera que somos gente feliz, gente que estamos esperando algo, no gente resignada con un pasado que ya no dice nada. Entonces, yo creo que esta es una de las grandes tareas de los nuevos capítulos generales, redescubrir la nueva ritualidad, no desritualizarse, porque nos hemos desritualizado de tal manera que antes llamábamos a nuestras casas conventos, monasterios, ahora lo llamamos simplemente casa, piso, y esto es una desritualización que no hace a la gente especialmente atractiva y simbólica para nuestro mundo. Simbolizar valores. Muchas gracias. Ahora hay una pregunta para Emily Turú en donde le piden que, aunque sea enumerar, nos hables de esos innegociables. Bueno, debo confesar que esa fue una mención con trampa, porque estaba seguro que alguien lo preguntaría. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si se lo dejo como tarea? ¿No sería una tarea interesante para un diálogo preguntarse cuáles son para mí los no negociables de la vida religiosa y que son los que están ahí en la esencia y por tanto son los que harán la diferencia en la sociedad y en la iglesia? Yo tengo algunos, pero me resisto a decirlos. Les invito a que lo piensen personalmente y que lo compartan. Muy bien, pues vamos a dejar esta pregunta en el aire para los 100 que estáis aquí, más, y para aquellos que no han podido entrar. Y vamos a ver si sale algo rico. Continuamos con esta rueda de preguntas. Hay una sobre medios de comunicación que parece que va dirigida a Siskia. ¿Pueden ser los medios de comunicación con el tiempo una manera de evadir el compromiso, a los actos concretos de compromiso, e ir a las periferias y ayudar a nuestra gente? No sé si entiendo bien la pregunta, pero si se refiere a que los medios de comunicación nos pueden evadir, pues claro, como todo, ¿no? Creo que sí. Estaba hablando yo justamente de la sobreabundancia de la información. Creo que en la vida religiosa, precisamente, por su vocación profética, lo que necesita es dar un sentido a lo que los medios de información están bombardeándonos continuamente y desintoxicarnos también a ratos, porque es necesario desintoxicación del medio de comunicación.
No sé una pregunta. Siskia, tienes que repetirnos esta desintoxicación que estabas proponiendo, porque no se oye. Digo que los medios de comunicación nos bombardean demasiado y necesitamos también la desintoxicación de la información. Y luego, por vocación profética de la vida religiosa, dar un sentido y un sabor a todo lo que estamos ofreciendo mediante los bombardeos continuos de información. A ver, quitando la cámara quizás me escucháis mejor. Exactamente, quita la imagen y así se te oye mejor. Sí. Bueno, decía que necesitamos desintoxicarnos también de los medios de comunicación, que no únicamente pueden ser una evasión, sino que también necesitamos la desintoxicación, porque pueden ser un refugio, demasiados datos, demasiada información, y que lo que nosotros estamos llamados por vocación profética es a darle sentido y sabor a lo que se está viviendo, no a añadir más datos. Perfecto. Muchas gracias. Voy a formular una serie de preguntas que ahora los 4 ponentes, conforme queráis, vais opinando sobre. La primera va referida, hay algunas casas de formación que están participando de este encuentro. Dice, ¿qué oportunidad ofrece este tiempo de pandemia o pospandemia para las casas de formación? ¿Qué aspectos concretos pueden salir revitalizados? ¿Qué se os ocurre? ¿Quién quiere comentar? Los 4 a la vez no, pero de uno en uno podéis. Yo creo que una educación de la sensibilidad. Lo que decía al inicio, ¿no? Hay mucha gente discriminada en la actualidad, no solo por el tema del coronavirus, sino también por otras razones. Y un educar esa sensibilidad hacia los discriminados me parece que es muy importante en las casas de formación ahora mismo. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar sobre las casas de formación? Nuestros formandos. Sí, Pepe. Yo diría que la formación, a mí la palabra esta no me gusta mucho porque significa a veces dar forma. Prefiero la palabra educación, que el Papa Francisco, sobre todo en la Laudato Si, emplea mucho más. Habla de educación y espiritualidad. Es sacar a flote lo que hay dentro de cada uno, porque cada uno lleva algo único, trae un aporte a toda la humanidad, a todo el instituto. Y entonces cuando uno saca a flote lo que lleva dentro, aunque al principio parezca un poco rudo, pero poco a poco eso irá cultivándose, irá apareciendo, emergiendo. Por eso creo que habría que decir que serían lugares de semillas que germinan, lugares donde las semillas germinan y van adquiriendo la forma que llevan dentro de sí misma. Es decir, adquirir la propia forma, mi genialidad. Y esto no es individualismo, esto es crear individualidades, que las estamos necesitando más que nunca. Pero cuando te meten en una formación que ya está toda ella programada, ahí no hay lugar para lo autopoético, como decías antes, Emily, pues esa capacidad que tiene uno que cuando tiene que luchar es cuando entonces de realidad saca lo mejor de sí mismo. Yo quisiera agregar que también sería oportuno como liberar los sueños, ponerle palabras a nuestras búsquedas, que sea siempre en referencia hacia el entorno y que nos animemos a preguntarnos para qué, desde dónde y para quiénes todo lo que promuevo, lo que hago, lo que siento, lo que pienso. Muy bien. Otra cuestión que os formulo a todos. Dice alguno de los que está participando, en este tiempo de confinamiento se ha evidenciado que en esta crisis las instituciones religiosas han dejado de estar en primera línea. Ha sido la institución civil quien ha asumido ese estar. ¿Cómo leer esto? ¿Cambiará la forma de aquí en adelante de vivir la misión apostólica? Y hace una pregunta muy inquietante. ¿Seremos capaces los consagrados de vivir y trabajar en segunda línea?
No, cuando te escuchaba, Gonzalo, pensaba que justamente ese es nuestro lugar, la segunda línea. Entonces urge aprender a trabajar desde ahí, no hay otro espacio. Pasa que siempre nos hemos acostumbrado a ir por delante de, pero corresponde ese como el lugar privilegiado de nuestro ser consagrado. Muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere? Simplemente Sí. una primera reflexión que me ha venido, lo de que hemos dejado de estar en primera línea, mi impresión es que hace tiempo que hemos dejado de estar en primera línea. No me parece que estemos así en las noticias todos los días, ¿no? Si estamos no es exactamente por cosas buenas. Y efectivamente, yo estoy muy de acuerdo en que lo nuestro va al nivel, pues como decía, de los primeros cristianos. Es la calidad de la vida, no es exactamente pues, las instituciones que tenemos o el número de usuarios de nuestras instituciones, pues es la profundidad de la vida, ¿sí? No veo otro camino. Muy bien. Voy a formularos otra pregunta a los cuatro y con ella cerramos el ciclo de preguntas. Habría muchas más. Esta pregunta es muy concretita y podemos pensar cada uno de nosotros en nuestra propia congregación. Después de lo que hemos hablado, de lo que llevamos pensando, de lo que hemos vivido y estamos viviendo con lo ocurrido, ¿qué necesitamos poner en práctica en los capítulos de nuestras congregaciones? La pregunta es, ¿qué recomienda una congregación que va a tener su capítulo general? No, ¿qué necesitamos vivir en los capítulos? Aprovecho para decir aquí, que no es publicidad, aunque sí un poco encubierta, que el padre José Cristo Rey y yo vamos a escribir un número monográfico sobre los capítulos generales. Para la quinta fase, si quiere explicarlo él, pues puede. Sí, el título nos vino con esa película de hace ya mucho tiempo, Encuentros en la quinta fase. Probablemente también nuestros capítulos han ido pasando diversas fases. No han sido capítulos simplemente repetitivos. Han tenido siempre algo nuevo que vislumbrar. Pero quizá ahora en este momento el capítulo general próximo no tiene que ser lo que nosotros esperamos que él sea, sino lo que Dios nos quiere dar. Descubrir por dónde va la actuación y el viento del Espíritu, pero a partir, como decía también Daniela, del contexto, a través también de los medios de comunicación, a través de lo que están haciendo otros. Y es que a veces me da la impresión de que el Espíritu encuentra más cómplices fuera de nosotros que entre nosotros. Nosotros a veces repetimos ya siempre lo mismo, cansamos con nuestra forma de hablar y sin embargo tenemos fuera una serie de personas en las cuales el Espíritu encuentra una docilidad impresionante. Y entonces ellos nos dan nuevas ideas y te viene un día una sorpresa y otra, y entonces dices, bueno, ¿cómo reunimos todo esto? Y hacemos una nueva síntesis y descubrimos cuál sería la nueva fase de nuestro instituto que se debería iniciar en un nuevo capítulo. Pero luego, por otra parte, la forma de estar en el capítulo y de encontrarnos también la misma metodología interna tiene que ser una metodología muy colaborativa, en la cual no haya corrientes de opinión que se imponen, sino que haya siempre la honestidad de decir, si esto es del Espíritu, que vaya adelante, como pues les ocurrió también a los primeros cristianos. De hecho, quisiera agregar también en sintonía con José Cristo que tenemos que liberar al espíritu de esos enlatados de preparación, ¿no? Es decir, no creo que podamos retomar un capítulo desde el marco de lo ya preparado, de lo ya listo, sino que tenemos que reposicionarnos desde una mirada y propuesta para la vida post pandemia, pero liberando al espíritu, no hay otra. Yo quisiera subrayar un aspecto. Estoy en Roma, no sé si todo el mundo lo sabe, pero y aquí que hay tantos superiores y superiores generales, me ha parecido percibir una cierta ansiedad con todo el tema de capítulos generales, porque creo que son más de 70 que se han aplazado,
gobiernos que continúan, todo cosas inesperadas. Entonces el nivel de ansiedad es alto y me ha parecido como con ganas de despachar, a ver si esto lo arreglamos. En fin, entiendo que gente que estaba esperando que iba a terminar en unos días y ahora de repente tienen que aplazarlo 7 meses, no saben qué hacer, ¿no? Pero el capítulo general me parece que es un momento de discernimiento importantísimo, que no se puede despachar, ¿no? Entonces, simplemente encontrar fórmulas para decir, ya hemos hecho el capítulo, otra cosa, pues me parece perder una oportunidad muy grande. Un momento privilegiado de discernimiento, de escucha del espíritu y de ponerse en onda con el espíritu. Perfecto. Yo pienso que, ¿me escucháis bien? Sí, ahora se te oye muy bien. Que se pierde mucho tiempo en cosas secundarias para la gente en los capítulos. Si la gente nos escucha muchas veces, yo creo que se llevarían las manos a la cabeza y que quizás es la ocasión, la oportunidad de atender un poco más y colocarnos más, retomando la pregunta anterior, esa línea de las periferias donde están los vulnerables y donde creo que tendría que estar nuestra prioridad. El mundo ha cambiado muchísimo en estos 2 meses y no vamos a poder ser indiferentes a esos cambios. Me parece que la gente requiere de la vida como Siskia, un te activo perdemos. y una cercanía, y una empatía, una creencia. Pues lo siento. Ya, lo sentimos mucho todos. Vamos a ir a la última parte. Si te parece, puedes escribir en tu chat dirigido al anfitrión esta última parte donde pedimos un titular y un reto para la vida consagrada. Y en lugar de comenzar por ti con las dificultades que tenemos de sonido, vamos a comenzar por Emily. Un titular y un reto. Mi titular es Puente sobre aguas turbulentas, que sabemos que es la canción de Simon & Garfunkel, e invito a leer la letra en la traducción del inglés, no en una versión que hizo Camilo VI. Sobre aguas turbulentas. Y el reto, que entiendo que es un reto personal y colectivo, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Muy bien. Daniela. Y mi titular sería Hacia una vida religiosa que libere el imaginario como fiesta de sentido. Y el reto sería laudatosificar nuestra vida religiosa, incluyendo en nuestro caminar el clamor de la tierra, de los pobres, la revisión de la economía, estilos de vida sencillos, una espiritualidad ecológica y un empeño comunitario y participación activa. Un reto enorme. Grande, largo. ¿Y Pepe, qué titular? Pues no es muy... El de San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, y ahora actualizado, tanto sigue amando Dios al mundo que le envió al Espíritu y también a la vida consagrada. Y luego, como reto, cruza el umbral. Siskia, ¿quieres intentar decirnos tu titular y tu reto? Mi titular sería En línea con los más vulnerables. Ajá. ¿Y el reto? Y mi reto sería, sobre todo, aportando respuestas y visión evangélica a la triste realidad de tantos que viven como ovejas sin pastor. Muy bien. Pues creo que esta vez se te ha oído todo sin problema. Hermanas, hermanos, ha sido un rato sin duda rico. Quiero dar las gracias de nuevo a todos los que habéis conseguido entrar. Quiero dar las gracias a los que habéis entrado y tenéis bastante edad. Quiero dar las gracias a los que habéis entrado y sois muy jóvenes. Estoy viendo al noviciado de mi congregación, que probablemente son los más jóvenes.
que están ahí presentes. El noviciado feliz de Jesús. Sí, saludan. Sí, muy bien. Dar las gracias a todos. Me queda una conclusión clara, y es que este estilo de vida nuestro, esta llamada, esta misión, tiene porvenir, pero tiene que ser valiente. Tiene que aceptar que esta llamada del Espíritu nos viene, la vivimos con todos nuestros contemporáneos para comprometernos de manera, sin duda alguna, nueva, inédita. Quedamos emplazados, muy probablemente nos volvamos a encontrar, nosotros y otros muchos que no han podido entrar. Y vamos a hablar de ese reto, de esa pregunta que nos dejó Emily Turú. Lo no negociable. ¿Qué es para ti lo no negociable? ¿A qué no podemos renunciar? ¿Qué sería lo esencial? Oye, quedaos con esa pregunta porque en cualquier momento, desde Vida Religiosa, volvemos a encontrarnos un rato así para compartir y para darnos vida unos a otros. Muchas gracias y estamos en comunión. Gracias.